Buenas noches, este es el video de sustentación del trabajo de investigación que se realizó en moduladores y emuladores AM y FM para la materia de electrónica aplicada. Quien les habla, Mauricio Molina, mis compañeros Nicolás León, David Garzón y Johan Ferney Pérez. Estaremos hablando sobre los circuitos y las explicaciones de cada una de las etapas de estos moduladores y emuladores. Entonces, bueno, esto es un modulador y emulador AM. Este circuito pues presenta dos etapas, primero una parte moduladora y otra parte demoduladora. Entonces la etapa moduladora está diseñada para hacer la modulación de la amplitud de la señal, puesto que es una AM. La portadora de la señal en este caso es esta señal de 10 voltios y tiene una frecuencia de 100 kHz. Acá no graficamos esto, puesto que si la graficamos nada se vería porque pues solamente tenemos una pantalla. Eh, la segunda señal que se ve acá de 5 voltios y 1 kHz es la señal modulada. Si esta es la que se encarga de modularla y esta de portar el mensaje, por así decirlo. Es esta roja que se ve acá, que es de 5 voltios y 1 kHz. Y esta señal verde que se ve acá es la señal que da como resultado la unión de estas dos. En el circuito pues tenemos acá una fuente de voltaje de 12 voltios, un filtro, bueno, un condensador que nos sirve para filtrar esta señal, un arreglo de resistencias con este transistor. Esto es una polarización con emisor común que nos permite darle la ganancia a este transistor, que es el que nos va a unir las dos señales, tanto portadora como moduladora. Y acá en la parte del colector tenemos este circuito, que es un paralelo entre un condensador y una bobina, conocido como un circuito tanque, o también conocido como lo conocemos nosotros, que es un oscilador, eh, que va conectado al colector y nos permite realizar terminar la modulación. Este primer condensador, que junto con esta resistencia termina siendo, perdón, este condensador que termina siendo un filtro de las dos señales, y esta resistencia con este condensador que termina siendo otro filtro ya de preparación para la entrada de la demodulación. La parte de demodulación está compuesta por un diodo. Sí, también está compuesta por tres resistencias, que es R6, R7 y R8. Cada una tiene un valor diferente. Y también está compuesta por dos capacitores y uno operacional, que es el LM324ANG. Y también está compuesto por dos fuentes que están a menos 12 y 12 voltios para alimentar el operacional. Entonces, este diodo actúa como rectificador, permitiendo el paso de la corriente en una sola dirección. En este caso, se utiliza para rectificar la señal modulada en la amplitud. R3, R6, R7 y R8 sirven para controlar la cantidad de corriente que fluye a tres circuitos, es decir, la que va a alimentar aquí al amplificador operacional. Los capacitores se utilizaron para filtrar la señal rectificada y estos almacenan carga cuando la señal está en su punto máximo y la liberan cuando la señal está en su punto mínimo, suavizando así la señal, para que entra también por las dos entradas del operacional, la positiva y la negativa. Y el amplificador operacional amplifica la señal de salida para que sea lo suficientemente fuerte para ser utilizada en la siguiente etapa de comunicación. Pero en este caso no es siguiente etapa, entonces es para mostrar la señal del osciloscopio. Para mostrar la señal en el osciloscopio. Entonces aquí vamos a ver la señal. Le damos en iniciar la simulación. Y aquí podemos ver la señal de salida del demodulador. Y tiene un máximo de
3,10 voltios y un mínimo de menos 3,3 voltios. Eso sería todo por la parte de la demodulación de la demodulación AM. Buen día, profe. Mi nombre es Nicolás León y voy a explicar la parte del transmisor FM. Este transmisor consta de tres etapas esencialmente. La primera es el acople de la señal de entrada por el micrófono. En este caso, en la simulación utilizamos un generador de señales para simular el micrófono. La resistencia R1 sirve para polarizar el micrófono y C1 para acoplar la señal que entra por el micrófono, ya que este capta las variaciones de presión acústica y convierte estas variaciones en señales eléctricas proporcionales. Cabe aclarar que estas señales son de baja amplitud y baja potencia. Se acoplan al circuito del transmisor y este acople asegura que la señal de micrófono se introduzca eficientemente en el sistema de transmisión. La segunda etapa es la etapa de amplificación, mediante una configuración en divisor de voltaje. R2, R3, R4 y R5 los utilizamos para lo que es la polarización de Q1. En esta etapa la señal eléctrica del micrófono se amplifica para aumentar su amplitud y la potencia. Este transistor está configurado, como ya dije antes, en divisor de voltaje y amplifica la entrada. El objetivo es aumentar a una señal a un nivel adecuado para el siguiente paso del proceso de transmisión. También cabe aclarar que el condensador C2 y C4 sirven para lo que es determinar la ganancia en corriente alterna. El condensador C3 sirve para el acoplamiento de la etapa de amplificación con el de la modulación. La resistencia R6 nos sirve para limitar la corriente de la etapa siguiente. La tercera parte de este circuito consta de la modulación de la señal mediante un circuito oscilador de alta frecuencia con un transistor NPN 2N2222 también. Este circuito genera una señal de radiofrecuencia portadora que transporta la información de audio. El transistor juega un papel crucial en este proceso. La modulación de frecuencia ocurre cuando las variaciones de la señal de audio modulan la frecuencia de la portadora de radiofrecuencia. Esta modulación es esencial para poder transmitir la información de audio de manera eficiente a través de lo que sería el espectro de radiofrecuencia. Además, también es clave aclarar que se observa que la bobina y el capacitor que están conectados al colector de este transistor son los componentes que determinan la frecuencia de operación del transmisor. Pues podemos, en este caso que utilizamos un condensador de 50 picofaradios, aproximadamente estaría trabajando en un rango más o menos de 108 MHz. Ese transmisor, su rango de frecuencia está entre los 88 y los 130 MHz. Bueno, ya pasando a la parte de simulación, pues tenemos cuatro señales. La primera corresponde a la señal de entrada del transmisor con un voltaje pico de 500 milivoltios. La segunda señal corresponde a la amplificación de la original con un voltaje pico aproximadamente de 1.8 voltios. Esta señal tiene un desfase aproximadamente de 180 grados, de menos 180 grados. La tercera señal corresponde a la señal resultante de la segunda etapa, donde se evidencia menor corrimiento de fase respecto a la señal inicial. Y ya por último tendríamos lo que es finalmente la señal modulada por el circuito oscilador de alta frecuencia. Voy a explicar el circuito de recepción FM, el receptor FM. Bueno, primero que todo, la sección de radiofrecuencia está formada por el transistor Q1.
que sería este 2N2222, y los componentes asociados a este dicho transistor. Este transistor está configurado como un oscilador mezclador. El condensador C2, ¿cuál sería este? De un micro. Produce una retroalimentación positiva entre colector y emisor. Esto produce una oscilación del transistor a una frecuencia determinada por el circuito sintonizado, el cual sería este circuito tanque, que está conformado por una bobina L1 y un condensador variable. Esta frecuencia puede ser variada por medio del condensador variable y está dentro de la banda FM. El condensador C3 junto a la resistencia variable, esta que sería BR11, eh, producen una oscilación de paro del transistor a una baja frecuencia, que no se escucha, es decir, no es audible, superior a los 20 kHz. Este paro, marcha continuando, produce una situación de alta sensibilidad del transistor ante frecuencias externas del mismo valor al cual oscila. La resistencia R1, R2 y junto a la resistencia variable forman una red de polarización al transistor Q1. El condensador C1 se encarga de desacoplar la línea positiva de la alimentación y la señal captada por el radio de la antena iría en esta parte del circuito. Yo directamente puse una fuente de una señal FM que entra directamente al condensador C4 y este le da paso al circuito sintonizado. En el circuito se mezcla con la señal producida por el propio oscilador, que es de la misma frecuencia, a la señal captada. Esto produce por tanto una señal eh, diferente, que es la baja frecuencia, un sonido, que está modulada a la señal de radio para evitar cargar al circuito sintonizado, lo cual provocaría una nula selectividad. La señal de baja frecuencia se obtiene del emisor Q1 y la bobina L2 de 1 mHz. Esta bobina de acá actúa como choque de alta impedancia ante la señal de radio. Eh, señal radio, impidiendo, digamos, el paso del emisor a masa. La señal de audio se obtiene por medio de un filtro pi formado por C5, C6 y R3, como lo pueden ver. La resistencia 4 se encarga de limitar el consumo de Q1, o sea, el transistor, para evitar que radie una potencia excesiva que provocaría interferencias en receptores cercanos. Como se pueden ver, es una simple tapa osciladora, es bastante sencilla de sintonizar y de modular a una señal de radio, frecuencia para obtener el audio. Como se sabe, este tipo de receptor es conocido como receptor de reacción y se utiliza desde los orígenes de la radio. Una vez obtenida la señal de radio, en esta parte, es necesario una amplificación, pues, para poder escucharlo en un altavoz de baja impedancia. En este caso, utilizamos un amplificador de audio de baja potencia, el cual es el LM386, que pues es un amplificador de 0.5 vatios, el cual se le controla la ganancia en esta parte. Esto es un potenciómetro para bajar y subir el audio. Y eso sería todo.